Hola a todos. El nombre de este artículo es la estimación del coeficiente de resistencia al flujo de Manning y Chessy bajo condiciones normales en ríos del departamento norte de Santander. Las personas involucradas son Eudoro Fabián Mendoza, el ingeniero Nelson Javier Celi Calisto y quien les habla, Joan Sebastián Pradilla. El uso de los recursos hidráulicos ha jugado un papel fundamental en el avance y desarrollo de la sociedad. Como dato a resaltar, en norte de Santander se registra la producción anual mediante la variable económica definida por el valor del Producto Interno Bruto anual en billones de pesos. En la ingeniería de los proyectos de infraestructuras, para satisfacer las necesidades o demanda de agua requieren de estudios hidráulicos e hidrológicos, donde la determinación de parámetros como el caudal se hace una necesidad. Las fórmulas más utilizadas para el cálculo del caudal son las de Manning y las de Chessy, las cuales dependen de algunas variables. Una de las variables relevantes es el coeficiente de resistencia al flujo, el cual varía dependiendo de las características del material que constituye la superficie del canal: terreno natural, arena, grava, roca, entre otros. Algunos autores han evidenciado que se presenta una relación entre las características físicas de cauces y los valores de coeficientes de Manning representativos, que es la rugosidad que determina la capacidad de transporte. Por ejemplo, respecto a las características del cauce de ríos de montaña, comúnmente se conforman de un lecho con vegetación, definido como un tipo de rugosidad que puede retrasar el flujo al causar pérdidas de energía. Además, los ríos de montaña presentan una gran variabilidad en la morfología del cauce, debido al contexto extremo que introduce la geología, pendientes más inclinadas y unos sedimentos de calibre mucho más gruesos, a diferencia de los ríos de llanura. Para estimar la descarga de ríos se han desarrollado técnicas como la teledetección. Se utiliza como referente una relación hidráulica de múltiples parámetros para mejorar la precisión del valor de la descarga sobre un estrecho canal de río mal calibrado. Por lo tanto, existen modelos para calibrar el N de Manning, como se presentó en un estudio del río Mydron en Australia, donde se usó el coeficiente de Manning para los periodos normales de sequía e inundación. El rendimiento del modelo se evaluó comparando el nivel de agua observado, simulando y estimando los índices de rendimiento. En cuanto al coeficiente de Chessy, también se han relacionado algunos trabajos, como el de un modelo comparativo de un conjunto de ecuaciones conceptuales, basadas en las de Chessy y Manning, aplicadas a cauces naturales, utilizando una base de datos de descargas en ríos de Estados Unidos y Nueva Zelanda, demostrando que en los ríos el uso de un exponente en la variable dependiente debe ser de 0.33. También para la estimación de descarga en el río se puede usar la ecuación de velocidad media de Chessy, utilizando estaciones de observación en puntos clave donde sea fácil medir el nivel. El presente estudio tuvo por objetivo el establecer el coeficiente de resistencia al flujo de Manning y Chessy bajo condiciones normales en un tramo de los ríos Pamplonita, Zulia y Peralonso del departamento norte de Santander. Esta determinación permite disminuir la incertidumbre en el valor de los coeficientes, realizando la medición indirecta. Objetivos.
El primer objetivo es establecer el coeficiente de resistencia al flujo de Manin-Chesi bajo condiciones normales en un tramo de los ríos Pamplonita, Zulia y Peralonso del departamento norte de Santander. El segundo objetivo es establecer los elementos geométricos de los ríos mediante levantamiento batimétrico en los tramos de estudio. El tercero es analizar los sedimentos presentes en los ríos mediante caracterización granulométrica y tamizaje. Y como último objetivo es contrastar los coeficientes de resistencia al flujo de Manin-Chesi bajo condiciones normales en los tramos de estudio con los referentes teóricos mediante modelación hidrodinámica unidimensional. Para la realización de la siguiente investigación, se tuvo en cuenta la metodología de investigación cuantitativa y de campo, ya que se recolectaron diferentes muestras y datos en las zonas establecidas, obteniendo desde partículas de fondo hasta mediciones de velocidad, caudal y área, entre otros, sin modificar ni alterar la naturaleza para que no interfiera ni cambie el comportamiento de los cauces naturales bajo estudio. Para el levantamiento batimétrico se debió hacer primero el reconocimiento de campo y se seleccionaron los tramos de estudio, en el cual se tuvieron en cuenta aspectos importantes como que fueran de fácil acceso, que nos permitieran ingresar todos los equipos necesarios para realizar las debidas mediciones, considerando el nivel del agua y la corriente no fueran muy grandes. Para el tramo del río Peralonso, de una longitud total de 136 metros de longitud, se midieron varias coordenadas de secciones transversales, cada una separada a una distancia de 10 metros aproximadamente. El tramo del río Zulia seleccionado fue de 110 metros. Se midieron las coordenadas en secciones transversales, cada una separada a una distancia de 10 metros aproximadamente. En cuanto al tramo del río Pamplonita, se tomaron las coordenadas de las secciones transversales aproximadamente cada 20 metros a lo largo de una longitud de tramo de 95 metros. Con las mediciones de batimetría realizadas, se procesaron los datos para generar las vistas en planta, así como los perfiles longitudinales y transversales de los tres tramos estudiados, como se evidencian en las siguientes figuras. En la figura 1 tenemos el tramo del río Peralonso, donde está su tramo longitudinal, su sección transversal y la pendiente del terreno. Lo mismo en la figura 2 para el tramo del río Zulia. Y por último tenemos el tramo del río Pamplonita. Una vez teniendo este levantamiento batimétrico, se pudieron calcular parámetros importantísimos como el área de la sección transversal, el radio hidráulico y la pendiente de cada uno de los dos tramos de estudios. Con esto nos dejaría solamente como incógnita el valor del caudal, el cual sabemos que es velocidad por área. Entonces, para cada tramo se agarró una sección transversal y se dividió en subsecciones, donde en cada una se calculó el área y su velocidad, sacando un caudal en cada una de las subsecciones. Para lo último, realizar la respectiva sumatoria y sacar el caudal promedio de toda la sección. Modelación hidrodinámica unidimensional. Para la modelación unidimensional de los tres tramos, se modelaron bajo un estado de flujo subcrítico, ya que la pendiente fue menor al 1%. En la tabla 1 se presentan los resultados de los parámetros hidráulicos de los tres tramos de ríos de estudio, generados a partir del modelo ECRAS. Aquí tenemos los valores del tramo del río Peralonso. Tenemos el tramo del río Zulia
Y por último, el tramo del río Pamplonita. Los parámetros de los modelos practicados en la ingeniería de la hidráulica pueden agruparse en dos grupos: parámetros físicos y parámetros empíricos. Los parámetros físicos describen las propiedades físicas de los materiales. Por lo general, son constantes, mientras que los parámetros empíricos se establecen en modelos matemáticos, debido a las complejidades del flujo variado de ríos y cuencas naturales. Cambia todo a medida del paso del tiempo. La ingeniería hidráulica, valores específicos para los parámetros empíricos, como el coeficiente de Manning, deben ser estimados para la zona particular. Como parámetro empírico, se debe considerar los elementos de rugosidad de la superficie del canal, material del lecho, vegetación, alineación e irregularidades del canal, forma del canal y tamaño. Etapa y descarga, carga de sedimento suspendido y cargas de sedimento de lecho. A continuación tenemos los parámetros medidos para cada uno de los tramos de estudio. Tenemos que el área del tramo de estudio para el río Peralonso fue de 10.589 metros cuadrados. Para el río Zulia tenemos un área mucho más grande, siendo de 55.455 metros cuadrados. Y por último tenemos el tramo del río Pamplonita, con un área de 10.757 metros cuadrados. También tenemos parámetros como el perímetro, la longitud de tramo, la pendiente del tramo, el radio hidráulico, los cuales fueron para el río Peralonso de 0.260, para el tramo del río Zulia de 1.102 y para el tramo del río Pamplonita de 0.405. Tenemos el caudal para el río Peralonso y el río Pamplonita. Fue un caudal pues más o menos parecido, ya que su área de sección no era muy grande, siendo de 7.13 y 7.32 respectivamente, a diferencia del río Zulia, que es un caudal muchísimo mayor, con un valor de 73.782 metros cúbicos sobre segundo. Una vez obtenidos todos esos parámetros, podemos aplicar la fórmula de Manning, en donde obtenemos un valor de n de Manning para el tramo del río Peralonso de 0.0382, para el tramo del río Zulia de 0.0358 y para el tramo del río Pamplonita de 0.036. En cuanto a la C de Chessy, tenemos un valor para el río Peralonso de 20.914. Para el río Zulia, un valor de 20.914 y para el río Pamplonita un valor de 23.893. Coeficiente de rugosidad y análisis granulométrico. Se tomaron los diámetros efectivos a 50, 75 y 90 milímetros. El de 90 para el río Peralonso fue de 5.38, para el río Zulia fue de 0.6 y para el río Pamplonita fue de 2.12. El de 75 para el río Peralonso fue de 2.69, para el río Zulia fue de 0.52 y para el tramo del río Pamplonita fue de 0.85. Por último tenemos el de 50, que para el tramo del río Peralonso fue de 1.19, para el tramo del río Zulia fue de 0.4 y para el tramo del río Pamplonita fue de 0.49.
A partir de los valores de los diámetros y de la aplicación de las ecuaciones para estimar el coeficiente de rugosidad, se obtienen los valores de n de Manning y se compara. En esta tabla se relacionan los nombres de los autores que desarrollan la ecuación para obtener los coeficientes. Primero tenemos el coeficiente de Manning por la fórmula de Manning. Para el río Peralonso, como ya se los había nombrado, es de 0.0382. Para el río Zulia, de 0.0358 y para el río Pamplonita de 0.036. Ahora sí se aplican las ecuaciones y para la ecuación de Gar y Raj se tiene un n de Manning para el río Peralonso de 0.0483, para el río Zulia de 0.0403, para el tramo del río Pamplonita de 0.0417. Para la ecuación de Strickler se tiene el valor de n para el río Peralonso de 0.0429. Para el río Zulia, 0.0375. Para el río Pamplonita, 0.037. Con la ecuación de Meyer, Peter y Müller se tiene un valor de n para el río Peralonso de 0.0503. Para el río Zulia, un n de 0.0348 y para el río Pamplonita, un n de 0.043. Aplicando la ecuación de Bray, se tiene un n para el río Peralonso de 0.0508, para el río Zulia un n de 0.0427 y para el río Pamplonita un n de 0.0441. Y por último tenemos la ecuación de Lenny-Carson, la cual nos da un n para el río Peralonso de 0.0557, para el río Zulia un n de 0.0424 y para el río Pamplonita un n de 0.046. Conclusiones. Se evidencia el valor de los coeficientes de Manning obtenidos por la ecuación es bajo en comparación con el de las ecuaciones donde se involucra la granometría. El caudal calculado por el método de aforos para los tramos del río Peralonso y el río Pamplonita fue similar, siendo de 7.13 metros cúbicos sobre segundo y 7.32 metros cúbicos sobre segundo respectivamente, mientras que el caudal que circulaba por el tramo del río Zulia fue 10 veces mayor con un valor total de 73.783 metros cúbicos sobre segundo. Determinados los valores característicos de los coeficientes n de Manning y c de Chesi, se disminuye la incertidumbre del uso de estos valores para posibles intervenciones en el río que requieran conocer los parámetros hidráulicos. Se destaca que, con las mediciones de los parámetros hidráulicos realizadas en campo con equipos especializados, se obtuvieron estos valores de resistencia al flujo particulares para los tramos de los ríos de estudio y un ajuste mediante la modelación unidimensionales. Por último, para este artículo se tuvieron en cuenta 20 referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.